Ecuador y que podrían fácilmente localizar los que están conectados ahora la página de esta agencia, teclear mi nombre, me llamo Alfredo Acedo para los que acaban de llegar, y bueno, ahí podríamos encontrar algún trabajo relacionado precisamente con la información de los temas del campo, particularmente en dos aspectos, en dos temas que son de gran relevancia en este momento, empezando con lo relacionado al cambio climático. Me ha tocado cubrir por lo menos unas 4 reuniones internacionales sobre cambio climático, las COP, las conferencias de las partes, que organiza el panel de la ONU sobre el tema cada año, siempre en diciembre, siempre en un país diferente. El más reciente la más reciente reunión fue en París, en diciembre del año pasado, donde se intentó llegar a un acuerdo por fin, un acuerdo que sustituya al protocolo de Kioto en relación con la limitación a las emisiones de gases de efecto invernadero. Es un tema, el cambio climático, que tiene una implicación muy importante a escala global en todos los ámbitos, pero en particular con la sociedad rural. La sociedad rural, el medio campesino, la producción de alimentos, los productores de alimentos, la gente que alimenta al mundo en todas las naciones, que es la que menos ha contribuido a generar este problema, pero que es la primera y principal afectada por las contingencias asociadas con el cambio climático, pero que incluso van mucho más allá, y que muy seguramente es un factor que está poniendo en riesgo la viabilidad, incluso a mediano plazo, de la civilización tal como la conocemos. No sé quiénes hayan adentrado en este tema. Es cada vez más un asunto de la mayor relevancia para la información, no solamente a escala global. Los efectos del cambio climático se están sintiendo ya en las comunidades. Muchos campesinos en este momento, quizás muchos de ustedes lo conocen más a fondo esta problemática, ya no saben qué pasa con los ciclos de siembra, de cosecha, las fechas o épocas óptimas para desarrollar su actividad. Es un terreno que se está moviendo muy a prisa, y que las respuestas de los gobiernos no están a la altura de la circunstancia. Un acuerdo como el que se llevó a cabo en París sobre este tema, el Acuerdo de París, es un fracaso en el sentido de que aun cuando se cumpla lo que ahí se ha pactado, lo cual es dudoso porque la mayor parte de los gobiernos asumen una postura demagógica como a la que estamos muy acostumbrados en México. Se fijan metas, se declaran propósitos y una serie de medidas que en la práctica no se llevan a cabo, pero aun cuando se cumpliera cabalmente lo que se acordó en París en diciembre sobre el cambio climático, estamos fritos porque es insuficiente ese acuerdo. Y es una lucha que está en curso. Y es un tema
que como comunicadores, como informadores acerca del acontecer en la sociedad rural, nos debe preocupar cada vez más. Ese es uno de nuestros temas y lo va a hacer también de este taller. Otro aspecto en el que me ha tocado trabajar de los temas relacionados con el campo es la cuestión de los cultivos genéticamente modificados, o sea, de los transgénicos. No ha llegado la persona que se encarga de operar el proyector y este asunto aquí. ¿Sí? Estoy afirmando que no ha llegado, ya lo averigüé. Me dijeron que justo en este momento a las 10:30 llegaría. Vamos a ver, pero es muy importante para revisar algunas cuestiones. Por ejemplo, no les estaría hablando de esto, sino que les estaría mostrando en alguna página web el contenido de esta conversación. Pero el asunto de los transgénicos también es uno de nuestros temas, o lo debe ser. Las implicaciones en términos de economía, de salud, de cultura, son tremendas. Ignoro, por supuesto, qué tan enfocados han estado en este tema, pero desde mi punto de vista, apoyado en fuentes serias, en estudios verificables, en primer lugar se trata de un asunto de control corporativo, privatizador, de un recurso que en esencia nos pertenece a todos. Porque los pueblos originarios, las culturas que nos antecedieron y que han sido la base para el desarrollo de todo lo que cultivamos actualmente. Nada de lo que cultivamos ahora, nada de lo que nos alimentamos y que proviene del campo es un asunto natural. Todo ha sido creación de la mano humana. Y de esto, por generaciones, se ha llegado a una riqueza invaluable, enorme, es incuantificable. Una riqueza que pretende ser acaparada por unas cuantas manos, un puñado de corporaciones transnacionales que ya son dueños de casi todo, quieren también serlo de las semillas, es decir, del elemento que está en la base de la producción alimenticia, en la base de la economía, de la cultura y de la salud de la gente. Ese elemento es el que está, desde mi parecer, está en el trasfondo, es lo fundamental. Es una riqueza que quiere ser apropiada, controlada por unas cuantas manos a escala global, con la complicidad de los gobiernos, como en el caso de México. Y por si esto fuera poco, hay además problemas relacionados con la salud, con la biodiversidad y otros ejes más relacionados con la cuestión de los transgénicos. Por eso creo que es un tema también que debe ser de nuestra mayor prioridad y sobre el que seguiremos conversando y concretando algunos ejercicios. ¿Por qué
qué tenemos que hablar de periodismo escrito? ¿Por qué tenemos que hablar de géneros periodísticos? Sí. Sí, no hay problema. Okay. ¿Por qué estamos entonces planteando en un taller como este, que va enfocado al desarrollo de una actividad en los medios audiovisuales, por qué hemos de referirnos al periodismo escrito y a los géneros periodísticos? Esa es una pregunta, y es el primer debate con el que me gustaría abrir. Antes déjenme plantear un panorama muy general sobre la cuestión del periodismo en México. Un segundo tema de discusión, para que lo vayan teniendo en mente, es si podemos hablar de un periodismo rural, si cabe hablar de un concepto así, o se trata simplemente de un periodismo en términos generales que se ocupa de los temas rurales. Hay una sutil diferencia que me gustaría también que fuera tema de debate entre nosotros. Pero hablando de periodismo en general en México, tendríamos que remontarnos hasta la Guerra de Independencia, posteriormente la Reforma y obviamente a la Revolución, para hablar de la actividad de los periodistas en este país. Y no nos debe extrañar que siempre encontremos ejemplos de un periodismo muy comprometido, obviamente, en la Guerra de Independencia, en la Guerra de Reforma y en la Revolución. Gentes tan preclaras como Francisco Zarco, como Fernández de Lizardi y su periódico El Pensador Mexicano, y en la Revolución con los hermanos Flores Magón, que para mí son un adelanto incluso a las tesis que postulaba Lenin después, un poco después, para la prensa, para el periodismo. Es decir, un elemento, un factor de información, de educación colectiva, de concientización y además como un medio organizador. Eso está presente en el legado que nos dejaron los hermanos Flores Magón y su periódico Regeneración, que son un antecedente fundamental, así yo diría que a la altura de los movimientos populares que precedieron la Revolución de 1910, como la huelga de Cananea, como la huelga de Río Blanco. En el terreno de la información, ese trabajo de periodistas que eran activistas en realidad, que eran dirigentes sociales, que eran políticos, pero que encontraban en el oficio periodístico la mejor manera de expresar sus tesis, sus demandas. Su lucha por el cambio. Durante el porfirismo, obviamente la mano dura de la dictadura también encontró la forma de hacerse presente en el terreno de la información. El control de los medios de diversas formas. Ya saben, ese término de maicear viene de don Porfirio. Es una forma de controlar a los opinadores, a los informadores, a la gente del gremio periodístico,
maiciar. Es, digamos, el antecedente del chayote, del soborno. Y también don Porfirio dejó esa sentencia que dice: mátalos en caliente. Así que ahí está, o la una o la otra, o lo que los narcos después ahora han formulado en términos de plata o plomo, que también va para el gremio periodístico. Lo que conocemos ahora como la prensa en México tiene una coyuntura de expansión o de creación en 1976. Quienes han estudiado este asunto lo recordarán, quienes les tocó vivirlo. No veo muchos por aquí que tengan ese perfil para haber estado conscientes, de haber sido lectores a finales de los 70, cuando se puso fin, por la mano dura también de otro presidente de la República, a un ejercicio periodístico de pluralidad, de expresión, a la altura de lo que siempre hemos tenido en términos de legislación sobre derecho a la información, libertad de expresión. La ley de prensa envejeció porque se aprobó en tiempo de don Venustiano Carranza, antes incluso de la Constitución de 1917, unos meses o un año antes, teníamos ya una ley de prensa aprobada por don Venustiano, pero que obviamente para los 70, después del movimiento del 68, era ya letra muerta, era algo muy rebasado por la realidad, algo anacrónico, pero que un grupo de periodistas encabezados por Julio Scherer, el fundador de la revista Proceso, logró cuajar en este diario editado por una cooperativa, además, el diario Excelsior, que obviamente lo que conocemos ahora como Excelsior no es ni la sombra, pero que en los 70, a partir de la visión de alguien como Julio Scherer, un fanático, digámoslo en el buen sentido, un fanático de la información, más que de la expresión y la opinión, de la información, se concretó, esta visión de Scherer se concretó en abrir las puertas de un medio que en efecto en ese tiempo sí era el periódico de la vida nacional, era el diario más importante de América Latina en términos de lectores y de contenidos, de la información que se vertía a través de él. Allí estaba gente incluso de la extrema derecha, lo que se puede llamar extrema derecha en México, es decir, gente que procedía del clero o de los ideólogos empresariales, y había gente de la izquierda. Estaba todo el abanico representado. Era, digamos, que el epígono de la prensa clásica, donde todas las opiniones, donde todos los enfoques ideológicos, políticos se veían reflejados, y además con un respeto absoluto al trabajo de los reporteros, un respeto absoluto a la información. Eso, por supuesto, que no es nada cómodo para esta clase de gobernantes que hemos tenido en el país, acostumbrados a un solo punto de vista, a que ciertas figuras sean intocables. Eran los tiempos todavía en que el presidente era absolutamente intocable, así como la Virgen de Guadalupe, así como el ejército.
Bueno, a la Virgencita de Guadalupe fue precisamente un enviado del Vaticano en México. ¿Se acuerdan de un tal Schulenburg o algo así? Fue el que se encargó de quitarle lo intocable. El ejército, por su propio desempeño, por su participación en masacres, en atentados contra los derechos humanos, en fin, algo que seguimos viendo, también le fue quitando su aureola de una institución prestigiada y apreciada por los mexicanos. Y bueno, los presidentes se han autodinamitado su imagen, pero en los tiempos de aquel Excelsior, la figura del presidente todavía era intocable. Han cometido barbaridades y ridiculeces y media y tonterías, por no decir más feo, que ya el presidente es casi un payaso o alguien que no nos merece un gran respeto. Ese ejercicio de pluralidad, sin llegar a ser un problema para la imagen presidencial en aquel momento, Luis Echeverría consideró que era inadmisible. Se confabuló, conspiró con algunos sobornables integrantes de la cooperativa, con algunos de los subdirectores del periódico, incluso con un compadre de Chera, y logró dar el golpe el 8 de julio de 1976 para acabar con esa experiencia de una prensa al nivel de lo mejor del planeta. Yo creo que incluso los diarios gringos, que no son tan perfectos como dicen, en términos de respetar esta idea de la pluralidad y de la independencia de los medios, la independencia con respecto al poder, en aquel Excelsior sí había un ejercicio reconocible en esos términos. Y eso provocó una diáspora. Comento esto porque quizás es algo que lo tienen en mente, quizás no, pero piensen en cualquier publicación de importancia actual, desde Nexos, El Financiero, aunque El Financiero ya es otra cosa también, el 1+1, que también es otra cosa, ya incluso con sus dueños y directores en el bote, La Jornada, ¿el Reforma? No en este caso, para lo que voy. Incluso la publicación de revistas culturales como Letras Libres, que viene de vuelta, la revista de Paz, todos estos tuvieron su origen en la diáspora a partir del golpe a Excelsior. Todos estuvieron en ese equipo que hizo Excelsior, por lo menos los iniciadores de estas experiencias en la mejor prensa que ha tenido México en los últimos tiempos, provienen de Excelsior, tienen que ver con esa experiencia, de algún modo. Algunos fueron reporteros, fueron articulistas muy reconocidos, intelectuales, que eran parte del equipo de Excelsior, pero ahí nos encontramos también la representación de una pluralidad que iba desde las posiciones derechosas de Vuelta y Octavio Paz hasta la izquierda, que encontró su asiento en experiencias como la del 1+1, que luego generó La Jornada, y obviamente la revista Proceso. Pero lo mejor de la prensa actual en México viene de Excelsior en los 70. Tenemos un marco de lo que ha sido el ejercicio periodístico en el país, que desafortunadamente se constriñe a la prensa escrita.
Porque en términos de televisión, en términos de medios audiovisuales como radio y televisión, no hemos tenido experiencias plurales de ejercicio periodístico. La televisión ha estado monopolizada, controlada por el poder desde los inicios de Telesistema Mexicano y luego Televisa, en las que su dueño se declara soldado del PRI, soldado del presidente de la República, y que es una empresa y es un empresario que hace televisión para jodidos. Ahora estamos entrando a una situación diferente en la que los medios virtuales están obligando a estos grandes monopolios a transformarse, porque ya no les queda otra, porque ya perdieron auditorio, porque ya tienen menos anunciantes, ya están en una crisis que es ineludible si no cambian su modelo. Pero no ha sido por un afán de transformarse, por un afán de hacer un periodismo más comprometido con la realidad, sino con las causas sociales o políticas de más avanzada en el país, por lo menos un compromiso con la realidad. No se ha reflejado en los medios audiovisuales. Ese monopolio o duopolio, que finalmente es un control absoluto de la información en la televisión en este país, está llegando a su fin. No por los medios de servicio público, o sea, no por la televisión estatal o la televisión institucional, porque finalmente la televisora del Politécnico se maneja desde Gobernación, los medios audiovisuales de los gobiernos de los estados, no sé si en los pocos casos en los que algún gobierno diferente al PRI o al PAN han llegado al poder, como en Zacatecas o en Michoacán, creo que no hay diferencia tampoco en el manejo de los medios de servicio público. Siguen siendo medios o instituciones que no reflejan la pluralidad de la sociedad. Sí, yo creo que Radio Educación, Radio UAM de Morelos, Radio UNAM, no tanto. ya no tanto, ha cambiado un poco, ¿no? Pero creo que yo escucho ayer Radio Educación, Radio UAM últimamente, de Morelos, y tienen esa capacidad plural de decir las cosas abiertamente y de ver sus opiniones. Esa pluralidad que existe, o sea, no hay tanta dirección. Podríamos coincidir en que ha habido excepciones, ¿no? Sí, claro. Con altibajos, quizás también en algunos otros estados, sobre todo cuando lanzaron inicialmente sus sistemas locales de radio y televisión, tuvieron un espíritu de ir más adelante, ¿no? De ser vanguardia en términos de una comunicación más abierta, más plural. Pero creo que en este momento son poquísimas, contadas con los dedos de una mano, las que podríamos intentar rescatar, ¿no? de este plano general en el que no tenemos alternativas. Ya se licitó un tercer canal, pero va a ser lo mismo, es decir, es el mismo modelo, así como al momento de malbaratar los medios del gobierno, los medios del Estado, que dieron origen a TV Azteca, pues sí, hubo otro empresario más de medios que se volvió millonario, pero no hubo una verdadera alternativa, no hubo un cambio de modelo. Hay un dominio absoluto todavía en ese ámbito, y de esto solamente nos están salvando y son la opción
los medios virtuales. Yo creo que podemos empezar. Vamos a adentrarnos en esta primera sesión con el tema, con los géneros periodísticos, empezando por el más elemental, el más básico, que es la noticia o la nota informativa. Porque hemos partido de la convicción de que tenemos que revisar y partir, tenemos que ir a lo básico, porque esas nociones básicas de periodismo y de géneros están presentes en el ejercicio de los medios audiovisuales. Por supuesto, admitiendo con toda claridad que nos adentramos en este caso en el terreno de la imagen. Hablar de televisión es fundamentalmente un asunto de imagen. Y la imagen tiene su propio lenguaje. Pero sigue habiendo una presencia y una importancia, una relevancia del tema de los géneros periodísticos en la prensa, de la prensa escrita. Entonces, se los planteo así, el tema. Me gustaría que intervinieran, que me dieran sus opiniones. ¿Cómo ven ustedes esta problemática? Hay una necesidad real de volver a lo básico en términos de géneros periodísticos, aun cuando estemos avanzando hacia el ejercicio de medios audiovisuales. Es importante todavía la sintaxis, es importante el uso correcto de las palabras. Hace muy poco todavía sale por ahí el conocido debate de que los medios digitales están poniendo en riesgo y amenazan con el fin de los medios concretos, no solo analógicos, sino así, esto que podemos sentir con el tacto. ¿Están en riesgo los libros, por ejemplo, los medios impresos? ¿En riesgo de desaparecer absolutamente? ¿Alguien por ahí alguna vez observó que cualquier dispositivo, desde una computadora, un teléfono celular u otras cosas que nos ha traído la digitalización de la información, casi siempre vienen acompañadas de un manual impreso en papel? Y muchos que hemos tenido la desgracia de perder nuestros archivos digitales, hemos estado a punto de llorar porque no tenemos un respaldo físico en un simple papel. Entonces, yo creo que si bien las cosas se van a transformar todavía más aceleradamente en relación con los medios y sus diferentes formatos y soportes, un medio no llega para hacer desaparecer al resto, sino para integrarse, para dominar muy probablemente, para apoderarse de la escena. Pero todavía tenemos lápices que se inventaron hace 500 años en el Renacimiento. Así el grafito y la madera todavía nos saca de broncas. Y una serie de medios, herramientas, técnicas y tecnologías siguen estando presentes aun cuando son ya
de siglos. Yo creo que eso es válido para esta revolución en la que hemos estado inmersos. Algunos la vimos llegar, otros ya nacieron ahí como peces en el agua y probablemente por esa razón nos llevan ventaja. Pero hay cosas básicas que permanecen. Eso no tiene vuelta. Sin embargo, pongo la cuestión para que lo debatamos un poco. O sea, concretamente, ¿qué hay que rescatar? ¿Qué hay que asimilar y tenerlo en cuenta cuando estamos hablando de medios audiovisuales, que vamos hacia la integración o creación de un canal de televisión digital? ¿Qué tenemos que rescatar? ¿Hacia dónde tenemos que voltear en términos de la prensa escrita y que todavía es funcional, que todavía necesitamos? Sí. Yo creo que es un aspecto de credibilidad. La seriedad con la que menciona algunos periódicos y lo que no he escuchado ninguno en televisión. La gente tiene una mayor certeza de que el modo de informarse a través del medio escrito puede ser más neutral o puede ser más creíble que una manipulación a través de la televisión. A ver, tenemos varias manos levantadas. Adelante. Bueno, yo creo que hay un factor que es importante, la condición crítica, ¿no? Ese carácter crítico y la capacidad de formación en las bases y la pluralidad, ¿no? La apertura de la confluencia de muchas opiniones. Porque, bueno, prácticamente el duopolio que aparece en todo el país dirige la opinión, qué consumir, qué comprar, qué no comprar, qué comer, hasta por quién votar, ¿no? Pati Chapoy menciona las amenazas del pueblo políticas y dice, bueno, eso es lo que tenemos que evitar. Y sobre todo pensando en un canal del campo, creo que hay muchos mitos urbanos alrededor del campo que se tienen que desmantelar. Si no son también los partícipes, las personas del campo en esta pluralidad, en esta confluencia, pues entonces estaremos tal vez no llegando a la seriedad que estamos buscando, ¿no? O no llegar a no comunicar a nuestra población objeto, ¿no? Que es la que estamos intentando lograr. Creo que ahí serían algunos elementos que pudieras tomar. Para mí la condición crítica, que es la fundamental, y un aspecto, pues la ética también, porque actualmente en nuestro país, en el mundo entero, el capitalismo por constitución es antiético. Entonces tenemos que tomar esos aspectos éticos que llevan a la dignidad, al respeto y a la comunicación. Muy bien, compañero. Buenos días. Yo creo que tiene que ver mucho con la calidad, porque lo que nos ofrecen ahora los medios electrónicos, las redes sociales y demás, es la facilidad o la capacidad que tiene cualquier persona de tomar un teléfono y grabar y transmitir. Entonces, yo creo que desde ese momento está haciendo noticia, pero no es lo mismo a un equipo de personas que conocen, saben cómo hacer un guión, que saben cuál es la intencionalidad para comunicativa, que conocen los encuadres, que conocen manejarse la teoría del color, ¿no? Que va a servir para crear ciertos contenidos que contengan todo lo que acaban de mencionar mis compañeros, que es la responsabilidad, la veracidad y demás, pero además la calidad, ¿no? Porque independiente del hecho de que alguien pueda manejar o sepa manejar una parte, no significa que se puedan hacer contenidos que sean competentes. Fíjense bien, calidad, ética, crítica. Llevamos esos tres conceptos que son primordiales. ¿Alguien antes levantaba la mano? Bueno, yo respecto al tema, algo que a mí me llamó la atención y es lo primero que quiero abordar, fue la importancia del periodismo, ¿no? Pues yo creo que la importancia del periodismo es, digamos, quien ha relatado la historia, para mí desde
los códices, ¿no? Al fin y al cabo el periodismo dice que es el recoger la información para tratarla y informar. Entonces, no soy periodista. Desde, digamos, la época prehispánica había un fundamento para ir plasmando lo que ahora conocemos y es lo tan nutrido de la historia, que es en ese tiempo la manera escrita de lo que lo hacían con su lenguaje, ¿no? A raíz de eso viene la colonia y se sigue escribiendo. Entonces el periodismo es parte importante para contar la historia de lo que hemos vivido, al menos como país, ¿no? Entonces lo vienen haciendo en una base fundamental que es la escritura, ¿no? Entonces por eso es la importancia del periodismo escrito. Y esa es la importancia del periodismo en la actualidad y que pues va a ser importante por décadas, ¿no? Porque al fin y al cabo es parte importante de quien cuenta la historia de lo que va pasando, desde diferentes puntos de vista, con las diferentes opiniones que hay. Con respecto a los medios, calidad, por ahí mencionamos, yo pienso que los medios audiovisuales deben de estar fundamentados en algo para tener una credibilidad, como lo decía él, ¿no? Desafortunadamente hemos tachado a la tele de ser mala y informativa, pero al fin y al cabo la tele o tener una página en internet es el medio, como lo es el papel, ¿no? Algo que yo puedo rescatar de lo que usted nos comenta, de las nuevas tecnologías igual, es que no están peleadas, ¿no? Sino finalmente lo que se tiene que hacer a través de la escritura como parte fundamental del periodismo es irlo trasladando a través de un guión y posteriormente plasmarlo en el video, que al fin y al cabo es un medio nada más, que desafortunadamente por monopolios, como lo mencionan, han dado un tratamiento muy particular de la información y que eso es hasta ahorita pues incuestionable, que la información escrita es lo más plural que tenemos, ¿no? Y obviamente con la apertura que ha habido en los medios, pues mucha de esos bloggers que ahora hay, ¿no? Que suben en internet y todo eso. Otra cosa que mencionaba ella con la cuestión de, una cosa es hacer periodismo y otra cosa es tener un video, ¿no? Yo siento que a lo mejor yo como usuario puedo grabar un acontecimiento que está pasando en la calle con mi teléfono, subirlo y a lo mejor se va a hacer viral, pero no precisamente es una noticia o no precisamente estoy haciendo una labor periodística. Al fin y al cabo es el medio y yo quiero ver cómo esto puede integrarse, interpretar en hacer medios de calidad con las herramientas. Pienso que la tele, el internet y todo eso es una herramienta para informar, para hacer periodismo como tal, ¿no? Y la cuestión, por último, la cuestión de lo del papel, yo sí soy de profesión tecnólogo, ¿no? Nunca va a desaparecer el papel porque por una sola razón, hasta la fecha tendremos los mejores discos duros, los mejores formatos de almacenamiento, pero hasta la fecha no hay quien nos garantice que la información perdure, ni el papel mismo, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, son las herramientas, son los medios para plasmar el conocimiento, los acontecimientos que tenemos. A mí me ha pasado mucho que me llegan personas, oye, se me descompuso mi disco duro y tenía mi tesis, y nunca imprimiste algo. No, todo está ahí, ¿no? Y es cuarto para presentarse al examen profesional. Imagínense el dilema en el que están, ¿no? Yo por eso siempre recomiendo, pues lo más importante, fotos, lo que quieras, recábalo y recopílalo, porque es un doble respaldo, ¿no? Si en algún momento llega a fallar tu respaldo en papel, tienes el respaldo digital, y si tienes el respaldo digital y te falla cualquiera, ¿no? Lo tienes ahí. Entonces, yo sigo pensando que sí es mentira que el papel vaya a desaparecer hasta que no haya un medio o una herramienta que te garantice que perdure, porque el papel mismo pues tampoco lo hace, ¿no? Ese es mi punto de vista. Ok, tenía una mano levantada por ahí. Sí, yo. Creo que me voy a ir al aspecto un poquito más técnico. Sí. Sí creo que los medios deben aprender del periodismo lo básico. Por ejemplo, en el caso de la nota que estamos hablando, apegarse a esta estructura de pirámide invertida donde lo principal, el primer párrafo, pues es quién lo dijo, cómo, cuándo, dónde. Y de ahí pues gira la información un poco menos relevante. Es como
aunque esta gente, no, la mayoría, no tiene las bases para hacer periodismo, no tiene la educación para, han sabido quizás de manera empírica cómo llegar a la gente, que también es lo importante. Porque al haber tantos medios hoy en día, pues nadie está obligado a ver un canal, por ejemplo. La gente no lo ve por obligación, lo ve por gusto. Entonces muchos de estos medios como YouTube han sabido llegar a la gente por gusto, por sus gustos. Entonces yo creo que se debe conjugar estas dos cosas, el profesionalismo del periodismo, de cómo hacer periodismo, de saber hacerlo, pero también de una forma, digamos, más dinámica, más rápida. Porque con tanto flujo de información que hay hoy en día, pues las personas, la verdad, uno no tiene tiempo. Dos, pues la atención se vuelve más dispersa, la verdad. Y si quieres escuchar sobre una noticia, quieres hacerlo rápido, quieres que se te diga lo más contundente posible, y ya si esa noticia te interesa, pues buscarás más. Claro. Compañero. Ok. Pues, Gabriel se comenta sobre esto y dice, hay tanta información en tantos medios que estamos siendo ahogados. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué rescatamos en todo esto? Entonces yo lo que creo que hay tres elementos que me vienen a la cabeza. Uno es que necesitamos tener el contexto para darle tamaño a las cosas, y profundidad y perspectiva. Creo que el encabezado y el guamazo inicial a veces es precisamente desinformación, y es política. Es lo que duele. Y es violencia, sí. Pero porque no hay tamaño. O sea, ahorita nos puede correr por nuestro aparato la noticia de que mataron a una nueva familia en tal pueblito. Y eso puede volverse viral y puede volverse todo esto, pero no está en contexto todavía. Y yo creo que sí es un contexto distinto cuando lo hace el ejército mexicano directamente que cuando lo hace cuando es una pandilla de tontos que se están golpeando. Entonces, es un contexto. El otro elemento que creo que permanecerá siempre es el entendimiento de lo que se está diciendo, porque ya se hace confuso todo. Entonces ahí necesitamos rescatar una y otra vez el orden de las frases. Por muy radical y nuevos y alternativos que seamos, estamos hablando de los seres humanos, desde luego en otro momento histórico, a lo mejor con nuevas palabras que ya tienen que terminar con güey, ¿no? Para que nos sintamos cuates, ¿no? Pero sí, pero el entendimiento está en la base de armar bien las oraciones, y creo que eso se pierde en WhatsApp y en muchas formas que he visto que no entiendo. Y el chorizo lo odio el chorizo porque no entiendo el orden. Y finalmente lo único que quiero comentar es que y la noticia y la comunicación parece curioso, pero yo diría que ya traen un sentimiento implícito, y el sentimiento implícito que traen las últimas noticias es la del miedo. O sea, hay como una forma de miedo y confusión. O sea, no sé cómo ejemplificaría yo esto, pero pues hay un video de un gringo que habla sobre los noticieros gringos y demuestra que los Estados Unidos manejan la prensa fomentando miedo. Me parece que es una idea clara, y creo que los noticieros de acá también. Entonces, cualquier situación alternativa a esto tiene que entender que también va a transmitir un sentimiento de X, no sé cómo se forma ese sentimiento. El miedo es más fácil transmitirlo, ¿no? Enseñando la sangre y demostrando que el que habla titubea y llora, ¿no? Pero bueno, hacer otras
también vamos a manejar ese lenguaje corporal que transmitimos. Esas tres ideas sobre ese más que nos ahoga, ¿no? Que tenemos que... eso Teníamos aquí también una... Sí, para mí la escritura tiene un encanto, tiene una magia. Me remite a la situación para mí, digamos, originaria del ser humano y de cualquier ente vivo, el comunicarse. Normalmente estamos en un contexto y me parece que la comunicación del ser humano siempre ha buscar ese acercamiento con el otro, consigo mismo. O sea, la escritura también es una forma de comunicarse consigo mismo, de abrirse y de abrir sus ideas hacia los demás. Me parece que en la escritura, entre otros elementos que hay que rescatar, además de la ética, es también la estética. La forma de escribir, de transmitir, de hacerle llegar quizás una palabra de conciencia, de sentimiento, de enojo, de encabronamiento, pero también de gusto. Digo, si no hubiera habido escritura, también no me imagino muchas de las artes, la misma música y otras, ¿no? O sea, la escritura ha significado quizás uno de los avances más importantes porque junto con el lenguaje nos ha permitido recrearnos y crearnos de distintas formas, evolucionar. Y una parte, digamos, de ese desarrollo ha sido también la tecnología. Y la tecnología ha sido, digamos, la gran plataforma en que han emergido una cantidad de medios impresionantes. Estamos embelesados en el vértigo de las tecnologías. Y el vértigo atrae a cualquier ser humano, por encanto o por terror también. También, pero te deslizas. Es un suelo donde cualquiera puede derraparse muy fácilmente. Pero la escritura, a final de cuentas, ha sido uno de los puntos básicos con el cual el ser humano se crea dentro de su naturaleza. Y a mí me parece que se llama leer, porque es parte, llamémosle, una impronta, una huella indeleble dentro de su naturaleza. Y me parece, repito, que la parte de la estética, la parte de la libertad que tiene de manifestarse. Y me parece que en la escritura lo que se invita también es a que pienses lo que yo digo y que pienses lo que tú dices. Las imágenes también tienen sus formas de evocar, de recrear, de hacerte participar. Pero yo me gusta escribir y a partir de ahí yo inicio mi andar. Y por último, me parece que en el arte de entrar, digamos, al periodismo o de la comunicación acerca de las noticias o de cosas que pudieran no ser noticias, pero que al final de cuentas quien lo va a decidir es quien lo lee. Es quien lo ve, quien lo interpreta, quien lo asume y lo consume. Y me parece que necesitamos entender que, por ejemplo, el lenguaje, el español, es muy rico.